Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Pasamos al estudio de la lección número 6, motivación y preparación para la misión. El versículo de memoria se encuentra en Lucas 24:44 y nos dice: «Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». La motivación es algo importante y lo vamos a estudiar durante toda esta semana. Y es muy curioso el versículo de Filipenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo muestra que ya en el siglo I había diferentes motivaciones, no todas buenas. Nos dice que algunos predicaban de buena voluntad, pero otros por envidia y por contienda. Y de alguna forma Pablo, una visión optimista, dice: al fin y al cabo lo que cuenta es que el evangelio sea predicado y que Cristo sea anunciado, y de eso se alegra. Sin embargo, sí que es bueno que a pesar de que el evangelio se pueda abrir paso por encima de o a pesar de nuestras motivaciones, tengamos claras cuáles son en nuestra obra misionera y podamos depurar justamente las motivaciones, el motor, lo que nos mueve a la hora de realizar la misión. Durante toda esta semana, por tanto, vamos a seguir estudiando diferentes motivaciones ya en el siglo I y cómo afectaron al crecimiento de la Iglesia. La lección del domingo, que nos habla de compartir la buena noticia. El pasaje de estudio está en Lucas capítulo 24 y tiene que ver con la mañana de la resurrección. Lo que encontramos ahí es que las mujeres fueron, ¿verdad?, el primer día de la semana, muy temprano, probablemente, con toda seguridad, pensaban encontrarse una tumba sellada, una tumba pues albergando el cuerpo de Jesús, y se encontraron una tumba vacía. Esto ya generó un shock tremendo. Al principio se asustaron y después, cuando reciben el mensaje de que Jesús ha resucitado, ¿qué hicieron? Fueron rápidamente a contar esa buena noticia. De alguna forma es el primer evangelio, ¿verdad? Esa buena noticia que comienza a ser predicado por estas mujeres, y es muy interesante que a pesar de su euforia, lo que encontraron fue resistencia. Los discípulos no las creyeron. No las creyeron, sin más, no puede ser. Luchaban contra ese pensamiento. Pedro mismo llega y de alguna forma se convence por sí mismo, y ahí sí que comienzan, todavía con cierta resistencia, a aceptar el buen mensaje. Pero aún entonces el propio Pedro era reacio a aceptar el mensaje de que Jesús de verdad había resucitado. Toda esta historia nos habla de cómo funciona, ¿no?, la mente humana, cómo a veces nos cerramos a una buena noticia y cómo las mujeres tuvieron que luchar frente a sentirse incomprendidas, no creídas, y sin embargo compartieron. Algo muy bonito es que lo que dijeron era lo que habían visto, era lo que habían vivido, era su experiencia personal, y eso las motivó muchísimo para superar incluso las resistencias de los propios discípulos. El mensaje claro de la Escuela Sabática hoy, por tanto, tiene que ver con la experiencia personal. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Sientes la euforia a poder predicar el mensaje de una tumba vacía porque lo has vivido? ¿Porque es tuyo? Porque si no es así, es mucho más complicado. Lección del lunes, un fundamento profético. Es muy curioso el pasaje en Lucas 24 que el autor utiliza como una forma de explicarnos cómo funciona la mente respecto a esta buena noticia que a veces no es aceptada. Es curioso que al principio los discípulos no creyeron la buena noticia por miedo y después no la creyeron por gozo. Es como que el mensaje era demasiado bueno para ser verdad y eso también les impedía creerlo. El pasaje avanza más allá del camino a Emaús, esa experiencia, ¿verdad?, cuando los caminantes a Emaús vuelven y están en el aposento alto, y Jesús aparece a los discípulos, y en ese momento no le creen también, sienten cierto miedo, así que Jesús se sienta con ellos, come un pescado delante de ellos, les enseña las cicatrices, o sea, de alguna forma trabaja en sus sentidos, que estaban quizá atenuados, y descubren que es Jesús quien está con ellos. Pero no se queda simplemente allí. Jesús transforma su cosmovisión. Y lo bonito del mensaje es que lo transforma su cosmovisión mediante la Biblia.
en el capítulo 24-44, nos muestra que Jesús les dice: ¿no os acordáis de que esas palabras os había dicho cuando estaba con vosotros? Todo estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Jesús les lleva a la Biblia. Y el mensaje aquí es muy claro. Nuestra experiencia es importante, pero en ocasiones esa experiencia es como efervescente, es poco duradera. Hace falta algo más que simplemente una sensación, una experiencia del momento. Hace falta centrar nuestra fe en la Biblia, en las promesas, en las profecías. Así que el mensaje importante de este día es que cuando Jesús les abrió el entendimiento en Lucas 24-45, lo hizo con la Biblia para que entendiesen que en la palabra se había revelado ya todo lo que tenía que ocurrir. El mensaje para nosotros, por tanto, es: ¿hasta qué punto conocemos nuestra Biblia? ¿Hasta qué punto estamos seguros? ¿Conocemos las profecías? ¿Y de qué forma esto constituye el ancla de nuestra vida? La lección de la escuela sabática, en este caso la lección del martes, nos habla de la espera y la misión. Lucas 24, ¿verdad?, culmina con la ascensión de Jesús, pero lo bonito es que Lucas no solo termina con este relato hasta que Jesús se va al cielo, sino que en Hechos continúa la historia de la Iglesia, continúa la historia de los discípulos. Es muy curioso cómo las instrucciones que da Jesús a los discípulos fue que se quedasen en Jerusalén, ¿verdad?, después en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero había un tiempo de espera. Había un tiempo de espera. Lo importante de esta lección, por tanto, es qué hicieron en ese tiempo de espera. Ellos tenían que ser testigos de Jesús ante el mundo. Tenían que contar en primera persona lo que habían vivido. Pero en primer lugar lo que nos dice que hicieron es orar y suplicar unánimes. Orar y suplicar unánimes. De alguna forma, el comienzo de la misión los inspiró a unirse en oración. Y es que no hay otra forma de cumplir la misión que unirnos en oración. El mensaje es muy claro, pero algo muy curioso es que, en segundo lugar, se ordenaron logísticamente, se prepararon, consiguieron el sustituto de Judas. Y la Iglesia no se quedó en una espera ociosa. A ver, nos han dicho que esperemos. No se quedaron así, sino que en primer lugar estaban unánimes, juntos, en oración, y en segundo lugar se organizaron logísticamente, se prepararon, trazaron la estrategia básica para poder ser más eficientes en su labor. El mensaje para nosotros, por tanto, es bien claro también. Hemos de estar unánimes, hemos de estar unidos en oración y hemos de estar preparándonos para la acción o realizando ya la acción. Pero no cabe una espera ociosa en aquel que quiere cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Continuamos el estudio de la escuela sabática, en este caso la lección del miércoles. Avanzamos con el episodio de Pentecostés. ¿Qué ocurrió allí? El Espíritu Santo fue derramado, los discípulos comenzaron a predicar en lenguas, y aquí ya hay un primer mensaje muy bonito. El Espíritu Santo había repartido dones, y en este caso la bendición de ese don no fue para ellos mismos. No hubo un don de alguna forma, bendición para la propia Iglesia o para los propios discípulos, sino que esos primeros dones estrenados, en este caso el don de lenguas, sirvieron para compartir el Evangelio a las personas que estaban allí presentes, de diferentes lugares del mundo, y que después ayudaron a esparcir el Evangelio ya en el siglo I. El apóstol, Pedro, de alguna forma, en su primer discurso, es duro con el mensaje que les da. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, hablando de Jesús. De alguna forma eso sacudió las conciencias de muchas personas, pero lo que llama la atención de este episodio es, en primer lugar, este don dado por el Espíritu para bendecir a los demás, y en segundo lugar, que muchos se arrepintieron. Probablemente algunos de los que estaban presentes habían tomado parte en la crucifixión de Jesús, quizá no de forma activa, pero sí animando, jaleando, solicitando, pidiendo que fuese crucificado. Pedro predicó a todos. Y es muy interesante percibir aquí cómo el arrepentimiento y el perdón de pecados que se ofreció a todos fue aceptado. Enseguida surgió el ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? Y la respuesta fue: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El llamado, por tanto, para nosotros también es muy claro. Nuestra función no es juzgar.
no es bloquearnos por el pasado de las personas, es predicar, es compartir, es usar los talentos y los dones espirituales que el Señor nos da para bendecir a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Jueves 9 de noviembre, que nos presenta un retrato de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 se presenta esta realidad de que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El autor de la escuela sabática hace énfasis en esta noción de se añadieron en aquel día como 3.000 personas. De alguna forma, las personas se iban sumando, iban conformando este cuerpo de la iglesia, y todos los que se iban sumando eran parte constituyente con los mismos privilegios, los mismos derechos que los discípulos originales, los primeros. Es muy bonito cómo esa inclusión está establecida por el Señor, compartiendo la misión y agrandando el cuerpo de la iglesia. Una función principal de la iglesia, por tanto, era el discipulado. A medida que los nuevos conversos llegaban, necesitaban aprender, necesitaban saber en qué consistía. Más allá del argumento teórico a que apelaba a sus mentes, necesitaban compartir eso y convertirlo en una realidad. Por eso nos habla de las palabras doctrina y comunión. Es como enseñanza y camaradería. Y son dos partes muy, muy importantes. Se nos señala que una predicación pobre es aquella que simplemente dice lo que hay que hacer, pero no explica cómo. Ya desde el principio en la Iglesia se nos vinculan estos dos elementos. Por un lado, la enseñanza bíblica, la enseñanza teórica, la enseñanza doctrinal, que aparece en estos versículos. Pero más allá de eso, había un discipulado completo. Había una camaradería, había una comunidad en la cual los nuevos conversos podían practicar la nueva vida, podían desarrollar una nueva experiencia. Así que en ese sentido, la misión no termina simplemente compartiendo un mensaje, sino que va añadido con la función de la Iglesia, que es convertir el cuerpo de creyentes en el espacio en el cual se puede poner en práctica todo lo aprendido. El desafío con el que termina la escuela sabática el día jueves es justamente encontrar a una persona y orar por ella de forma especial esta semana, o el desafío avanzado, buscar maneras en las que una persona a la que estamos discipulando pueda tener una mejor comunión con los creyentes. Terminamos el estudio de la lección con el viernes, que nos recuerda que debemos repasar cuál es nuestra motivación real a la hora de cumplir nuestra misión. En realidad, la motivación parte de un profundo amor por las almas, por las personas, un profundo convencimiento del mensaje del Evangelio y una experiencia personal. Dice Elena de White, si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza del debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Me gusta este concepto de frescura. En ocasiones el cristianismo lo hemos ofrecido como un conjunto teórico de doctrinas, pero ha faltado vida, ha faltado autenticidad, ha faltado frescura, que tiene que ver con algo nuevo, algo renovado, algo que va cambiando, aunque es la misma verdad, pero que en nuestro interior va generando cambios reales. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si nosotros somos el centro de nuestra vida, no iremos a ningún sitio. Y termina con un llamado. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Ojalá que el Señor nos ayude a purificar nuestras motivaciones, que el amor sea el motor de nuestra vida y que podamos tener la frescura necesaria para compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias por ser parte de este contenido de Sé Feliz. Seguro que has extraído una enseñanza valiosa para tu vida hoy. Contamos con muchos otros contenidos que sin duda contribuirán a tu bienestar emocional, físico y espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte no solo de esto, sino también de las promociones que Sé Feliz ofrece. En Instagram, Facebook o YouTube, busca Sé Feliz Español y mantente al tanto de todo lo positivo que Sé Feliz puede aportar a tu vida. Hasta el próximo video.